presentación y como siempre un gusto hablar con ustedes. No, para nosotros es un gusto que nos atienda. El 53% dice que votará en octubre para castigar al gobierno de Javier Milei. Contame un poco eso. Exacto. Lo que estamos viendo para lo que va a suceder en octubre con estos armados de alianza, principalmente con lo que sucede en Provincia de Buenos Aires y lo que se va a nacionalizar luego, es que un 53% votaría a un candidato opositor al gobierno nacional y un 38% votaría premiando a la gestión nacional. De ese 53%, cabe aclarar y resaltar que no va a sacar ese 53% el peronismo, el kirchnerismo, Eso. sino que exactamente. Sino que es un número muy heterogéneo, muy fragmentado, que va a buscar incluso apoyarse en gobernadores, ya que se va a nacionalizar mucho y provincializar mucho la elección de octubre. Y también hay un porcentaje que probablemente no vaya a votar a octubre, como estuvimos viendo en las últimas elecciones intermedias provinciales. Claro. Y que, o sea, espera, Facundo, la pregunta que te hago es, a lo mejor esto no quiere decir que van a votar al kirchnerismo, a Kicillof y todo esto, pero esto quiere decir también entonces que podrían no ir a votar. Exacto, hay un gran caudal de deserción electoral que lo estuvimos viendo en las elecciones que estuvieron sucediendo este año. Incluso hicimos esa pregunta y un 23% de la sociedad que pensó en no ir a votar, la cual es un número muy alto, teniendo en cuenta en cuenta estas variables. Muy probablemente en octubre vaya a haber una deserción electoral muy alta y principalmente la más alta desde la vuelta de la democracia, lo cual es muy llamativo. Y obviamente esto se da por el desencanto que hay de la sociedad hacia los políticos, hacia la política, el rumbo que tomó. Claro. Y obviamente es estos que no genera esperanza ni el mileísmo, ni el kirchnerismo, ni ningún otro factor de la sociedad. Bien, ahora este informe que señala que un 55,4% percibe que Milei representa un riesgo para la sociedad. ¿En qué se enfocan, por ejemplo, para decir que es un riesgo Milei? ¿En la economía? ¿Cuál es el tema? Es muy bueno esto lo que preguntas, porque hay este porcentaje de la sociedad que es muy parecido a lo que castigarían a la gestión nacional en octubre, ve que hay un porcentaje de la sociedad que dice que es por la destrucción de las políticas públicas, por ejemplo el tema del INTI, el INTA, el tema de vialidad nacional, que fueron auge hace unas semanas. Bueno, la cantidad de gente que ha quedado sin laburo, el cierre de pymes y todo esto seguramente, exactamente, ¿no? Y por otro lado la parte económica, obviamente, como bien vos decís, el tema de pymes, el tema de que está bien, bajaste la inflación, pero mi poder adquisitivo no me permite llegar a fin de mes. Esos son una de las variables que más la sociedad está ponderando para considerar a la gestión Milei como algo negativo. Y otra variable también es el discurso, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Este discurso que tiene Javier Milei, su círculo más íntimo, de denigrar, un medio violento, que genera, digamos, mucha discrepancia, incluso en gran parte de la sociedad que lo votó, es aquel que ahora también castiga y dice, ese discurso, esa comunicación que tenés, a mí no me agrada. Pero bueno, él lo continúa, incluso lo continúa en la derecha FED, denostando a los gobernadores y la vicepresidenta, y eso obviamente le genera, digamos, mucho ruido a la gran parte de la población. Ahora, si esta gente, el antimileísmo está creciendo, la gente que está en contra de Javier Milei y de las políticas de Javier Milei, ¿también el kirchnerismo se recupera de todos los despioles que tuvo en el medio la política del kirchnerismo? Es interesante esto también porque, bueno, acá primero por el mileísmo, hace 14 meses lo habíamos medido y había un 44% de la sociedad que se sentía cercano al mileísmo o era del mileísmo. Ahora en junio, este mes, en julio, perdón, hay un 28% que se siente mileísta, es decir, hubo una caída en el sentido de pertenencia muy grande del sector del gobierno. Para ahí, porque ¿qué cree? Si un 28,1% está en contra. ¿Cuánto tenía antes? Milei tenía un núcleo duro de más del 30%, ¿verdad, Facundo?
Sí, su núcleo duro rondaba entre el 30 y el 35%. Y bajó a 28. Pero eso ha ido cayendo. Exacto, cayó principalmente. Sí, por lo que estuvimos hablando recién. Claro. Principalmente. Vale decir, Facundo, que después de mucho tiempo tenemos un escenario no polarizado. Digo, porque si este antimileísmo no lo capitaliza otro sector, ahí hay una heterogeneidad todavía incierta. Es interesante lo que planteas. Volviendo al tema de las polarizaciones, el tema es el siguiente. Muy probablemente para las elecciones de octubre existe esta polarización en muchas provincias, principalmente para votar al que no quiero que gane. No va a premiar la elección, sino que va a votar a un candidato para que no gane el otro. Sí. Lo cual es algo que ya hemos visto bastante en muchas elecciones. Y otro tema también es como esto se va a provincializar. Muchos gobernadores van a jugar muy fuerte, como Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, que van a permitir ser una tercera vía justamente para el desencanto de estos dos ismos a nivel nacional que no terminan de encantar a una gran parte de la población. Y lo último, sobre esta polarización, hay un porcentaje que no va a ir a votar y por ahora hay un 20-25% que no sabe a qué fuerza votaría, ¿no? Ese 20-25% no sabemos si no va a ir a votar en octubre y qué va a hacer a la hora de ir a las elecciones. ¿Y Buenos Aires cómo está hoy? Provincia de Buenos Aires, bueno, tuvimos la madre de todas las batallas, dicen. Sí, exacto, es el 37% del padrón electoral, es donde se nacionaliza todo, pero hubo varios encontronazos en ambas fuerzas que probablemente repercutan en los armados de lista y de alianzas a nivel provincial a partir de agosto, que se cierran los sellos. Y por el momento se ve una polarización total entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo barra peronismo, pero bueno, esto también es un tema de época, un clivaje que en Provincia de Buenos Aires no han aparecido terceras fuerzas que vayan a poder generar un caudal de voto importante. Pero lo que sí estamos viendo es que muy probablemente muy pocas personas vayan a votar en septiembre, comparado obviamente con otras elecciones y con el nuevo formato que tiene estas elecciones, que los diputados provinciales muchas veces van a ser referentes muy poco conocidos para gran parte de la sociedad. ¿Cuál es la aprobación? Acá hay otro cuadro, te estamos mostrando en la televisión el cuadro de Subán, Córdoba. ¿Cuál es la aprobación que tiene la gestión del gobierno nacional? Y habla, un 56,8% lo desaprueba y un 42,8% lo aprueba. Contame cómo es ese análisis. Exacto, vemos ahí una caída, una merma en los puntos que había recuperado Javier Milei, principalmente en esto que él ha tenido muchos vaivenes, por ejemplo en agosto, septiembre del año pasado por el tema universidades, en febrero por el tema de la CryptoGate, y siempre fue recuperando principalmente por el tema de la inflación o algún que otro hecho. Pero ahora sigue la caída y se está nacionalizando mucho más el desencanto, porque anteriormente estaba muy situado en Provincia de Buenos Aires, pero ahora está más en el interior del país, debido a lo que sucedió hace unas semanas con los gobernadores, que empiezan a levantar un poco más la voz y empiezan a reclamarle al presidente obras, mejores transferencias correspondientes, entre otras situaciones que están generando, digamos, un desgaste en la imagen, más allá obviamente de lo ya conversado que fue el tema de la comunicación y el tema obviamente de la economía. Bajó la imagen también de Victoria Villarroel, o sea, baja la imagen de Javier Milei, pero también la de la vicepresidenta, ¿no? Sí, la vicepresidenta la tenemos en 36 positivo, de imagen positiva contra un 50 negativa, pero, perdón, un 54 negativa, pero anteriormente Villarroel estaba en 44, 45. Baja, por un lado, obviamente, por la gestión, pero también baja su imagen por la pelea que está teniendo con Javier Milei. Esta pelea que ha tenido con Javier Milei. La grieta que hay dentro del mileísmo también, ¿no?
Exacto, esta grieta con el mileísmo hace que el núcleo duro que apoya fervientemente a Javier Milei tenga una imagen negativa de ella. Y bueno, y en esta grieta el famoso karma de los vicepresidentes, Cobo, Vudú, la gestión pasada, esta gestión, que vemos ahí la vicepresidenta que ha tenido algunas cuestiones políticas que se han complicado esta relación, y bueno, que el martes en Córdoba, en el Derecha Fest que hizo el presidente, la ha traído abiertamente de traidora. Y veremos cómo continúa esta novela entre la presidencia y la vicepresidencia, que realmente genera muchas discrepancias institucionales. Sin lugar a duda. O sea que hoy en esta encuesta, Facundo, el 52, el principal objetivo en las próximas elecciones legislativas del mes de octubre, donde el gobierno pone toda la carne en el asador, el 52,8% va a castigar la gestión de Javier Milei, la gestión actual de Javier Milei, ¿no? Exacto, la va a castigar. También hay un dato muy interesante, que hay un 20% de la sociedad en correlación a esto de castigar, que es antimileísta y antikirchnerista, es decir, hay un porcentaje muy grande que está desahuciado de los últimos dos gobiernos y que no sabe qué hacer para octubre, o para septiembre en Provincia de Buenos Aires, pero para octubre a nivel nacional, que no sabe qué hacer y que probablemente no vaya a votar. Es que, Facundo, hay un gran sector de peronistas que no son kirchneristas. Hay mucho peronismo que no es kirchnerista, y eso también seguramente influirá. Ahora, te pregunto, quería hacer una pregunta. Facundo, ¿cuánto el colectivo, no? ¿Cómo? No te vas a cerrar el coche. Sí, lo que quisieron preguntar. Sí. Llévate bien las llaves, Mike, y la cartera bien, que no se te pierda la llave. Hola. ¿Qué pasó? Hola. ¿Me escuchás? Sí. Ahora sí. Ahora está. No, espera, Facundo, alguien se nos está metiendo en la línea. O en tu línea o en la nuestra. Por eso escuchaba ruido y no sabía dónde venía. Sí. A ver si podemos entablar ahora. Yo quería preguntarte, Facundo, ¿cuántos meses lleva el presidente en esta caída de imagen? Y si se pronunció de mes a mes esta última. Bien, es una pregunta interesante porque él pierde mucha imagen a través del tema de la CryptoGate en febrero, en marzo, pero luego lo recupera con el inicio de la actividad económica que generó, digamos, marzo, abril, hubo un pequeño mejora en la economía. Ahí mejora 1, 2, 3 puntos, llega hasta los 44 y luego vuelve a caer a 42 en estos últimos meses, un punto por mes, lo cual vemos su caída no deja de mermar, y principalmente vemos que las vacaciones de invierno a nivel nacional no han sido las óptimas, la economía no arranca, los problemas políticos que tuvo la gestión nacional para el cierre de listas o el tema de los gobernadores es algo que va a seguir profundizando este tema, más allá del dólar que va y viene y sube. Por más que la inflación ya esté controlada, que la sociedad dice, bueno, la tenés controlada, pero bueno, ahora dame otras cosas, dame mejoras tangibles en la vida. El bolsillo y la heladera no están mintiendo, y eso y lo vemos en las encuestas, ¿no? Sí, la realidad. Ahora, Corrientes eligió, o sea, La Libertad Avanza eligió la provincia de Corrientes como un muestreo. Karina Milei, en realidad no Santiago Caputo, en esta interna que también se ve de una conferencia de prensa que llamó poderosamente la atención en las últimas horas de Karina Milei, hablando y no descalificando, pero haciendo todo lo contrario a lo que quería Santiago Caputo. La pregunta que te hago es, en Corrientes va a haber un muestreo que es que La Libertad Avanza no hizo alianza con el gobierno de la provincia, pero y sí pone un candidato a gobernador y candidatos a intendente. Este muestreo que se hace en la provincia de Corrientes, que de acuerdo a lo que podemos ver, ¿incide o no incide este tema? ¿Qué sabes? Totalmente, incide, va a ser, digamos, la segunda prueba piloto que va a hacer La Libertad Avanza de ir como lista sola. Recordemos que ya lo hizo en Misiones, pero y vimos el magro resultado que tuvo comparando con lo que sacó Javier Milei en octubre, que había sacado casi el 43%, y ahora la lista de La Libertad Avanza sacó casi el 20%. En lo que sucede en Corrientes, al no haber armado lista, al haber ido con los puros violetas, como ellos se denominan, habrá que ver cuál es el resultado y cuál es el análisis que luego hacen si
ir en alianza con el PRO y sus aliados a nivel nacional, o ir solamente con candidatos puros violetas para lo que sea la conformación del Congreso el año que viene. Acá es algo importante remarcar que los referentes de la Libertad Avanza en muchas provincias son dirigentes mucho menos conocidos que los aliados que puede tener la Libertad Avanza, como con el PRO y otros aliados. Por eso hay que ver cuál es el performance y bueno, luego habrá que ver qué estrategia toman. Facundo, muchas gracias, muy amable como siempre. Muchísimas gracias. Por favor. Un cariño grande. Por favor. Facundo Muchísimas Londero. Gracias. Facundo Londero es licenciado en Ciencias Políticas de la empresa Suman Córdoba, donde hoy te dice que el 53% dice que votará en octubre para castigar el gobierno de Javier Milei. O sea, hay gente, como decíamos hace un rato en el pase, que empieza a darse cuenta que la realidad supera la ficción.